Contra la información. Vamos a saludar al economista Martín Goslino, es responsable de la tarea justamente económica de la Unión Industrial, porque hay datos importantes que se han suministrado en las últimas horas, básicamente en lo que tiene que ver con la parte industrial, y vamos a ver también hablar de la economía y básicamente de este impacto y este crecimiento que ha tenido el dólar en las últimas horas. Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo les va? Bien, movidita la mañana, a las 6:55, muy movida. Martín, ¿se ha reportado una caída en este primer semestre del año a nivel industrias en la ciudad? Sí, se ha reportado una caída, pero si nosotros comparamos con la encuesta que hicimos hace 3 meses, siempre hablando, Cristian, de nuestra masa de asociados, claro. Los resultados nos sorprendieron en principio un poco porque fueron un poco más optimistas en esta medición de junio que en la que hicimos en marzo. Ajá. Entonces, bueno, empezamos a plantear que dónde estaba la explicación, ¿no? Para poner a los oyentes en contexto, nosotros periódicamente a nuestros asociados les vamos preguntando cómo va su economía, su situación actual, las expectativas que tiene, cuáles son sus principales problemas. Cuando fue el cambio de gobierno, que planteó un cambio de escenario muy brusco, por así decirlo, muy disruptivo, a los 3 meses, en el mes de marzo, ¿sí?, hicimos un relevamiento a nuestros asociados y bueno, ahí nos encontramos con que, comparando con la situación previa al cambio de gobierno, bueno, la gran mayoría había tenido una caída en el nivel de actividad, muchas empresas, grandes caídas en la rentabilidad y en la cadena de pagos, y también había aumentado la conflictividad laboral. Ajá. Volvimos a repetir esa encuesta en junio, ¿sí? Siempre nuestra masa de asociados, y ahí nos encontramos con que siguen existiendo esos problemas, o sea, podríamos decir, seguimos estando en rojo, en lo que llamamos saldo de respuesta negativo, es decir, mayor proporción de empresas en mala situación que empresas en buena situación, quitando del medio a los que están igual, ¿sí? Uh-huh. Eso se llama saldo de respuesta. Seguimos estando en rojo, pero con valores menores a los de marzo, es decir, se atemperó esta situación negativa respecto al cambio de gobierno. Bueno, entonces ahí prendimos un semáforo amarillo, es decir, qué raro, porque nos está dando los titulares de todos los diarios a nivel país, sobre todo en industria. Nosotros miramos mucho lo que está pasando a indicadores industriales, caída en el PBI industrial, en la capacidad instalada, o sea, lo que está pasando en Bahía pareciera ser una especie de isla, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí seguimos con las preguntas, vemos también que, por ejemplo, las expectativas para lo que resta del año, ¿sí? Es decir, cómo creemos que va a evolucionar el nivel de actividad, la rentabilidad, la cadena de pagos, ¿sí? De acá a fin de año, empiezan a mostrar valores más positivos que los que tenían antes. Entonces ahí, evidentemente acá hay algún grado de, podríamos decir, entender que esto que está pasando es algo transitorio y que va a desembocar en algo positivo. Ajá. Pese a que la estoy pasando mal ahora, ¿no? ¿Y a qué lo atribuís, Martín? ¿Es solamente la expectativa o hay algún número específico que genera esta esperanza? Bueno, eso justamente te iba a comentar, que la encuesta tiene 2 preguntas más. Yo creo que la última es reveladora. En la última, que se hizo tanto en marzo como en junio, ¿sí?, le preguntamos qué grado de adhesión tenían los empresarios respecto a las principales líneas de acción que planteó desde un inicio el gobierno nacional, ¿no? Que el déficit cero, las desregulaciones, la dolarización, la reforma laboral, la eliminación de subsidios a energía y transporte, la liberación de precios. Y ahí, ¿qué nos encontramos? Que tanto en marzo como en junio el nivel de adhesión a este tipo de políticas es muy alto, ¿sí? Es decir, las empresas consideran que está muy bien que se aplique política de déficit cero, que se desregule, que haya una reforma laboral, que se eliminen los subsidios, se liberen los precios.
no tan de acuerdo con la dolarización, atenti con esto, pero en general se repite ese apoyo, y esto es muy importante, porque si esto, vos imaginate que en marzo hubiera dado un gran apoyo a estas medidas, a estas líneas, y ahora se revierte, es decir, el empresariado perdió la paciencia. No, el empresariado sigue afirmando que esto es necesario para que la economía tenga una perspectiva de crecimiento de largo plazo. Esto es lo que principalmente a mí me da la idea de las preguntas anteriores, por qué han levemente mejorado estos indicadores dentro de lo malo que se presenta el cuadro, ¿no? Martín, si nos podés esbozar por ahí una idea breve que podamos entender los que no somos muy entendidos en economía. Con el tema del blanqueo de capitales, ahora, ¿por qué las empresas no tienen este entusiasmo con la dolarización? Perdóname, no te entendí. ¿Tiene que ver, digo, el tema del blanqueo de capitales con la dolarización, que por ahí no les cae muy bien la idea? No sé si está relacionada una cosa con la otra. Desde el primer momento que se planteó el tema de la dolarización, yo creo que la discusión es perder o no perder la soberanía monetaria, ¿sí? No sé si tiene que ver, si estoy de acuerdo o no con la dolarización, de acuerdo a haya o no haya blanqueo de capitales. Parece que pasa por otro lado. A mí me parece que el tema de, esto es una opinión personal, ¿sí? El tema de no estar tan de acuerdo con la dolarización, es decir, de plantear, si ustedes ven, chicos, el informe se plantea un escenario prácticamente mitad y mitad, ¿sí? Quienes están de acuerdo, quienes no, tiene que ver con que históricamente, y esto es algo que estamos viendo en nuestros días, y lo mencionabas recién, Cristian, al inicio de la nota, se ha utilizado el tema del tipo de cambio como una herramienta de competitividad, ¿sí? Es decir, cuando estamos perdiendo competitividad, se genera una devaluación, ¿sí? Lo cual el gobierno hoy está luchando contra eso y diciendo, no, nosotros no pensamos que esto sea así, no vamos a devaluar. Bueno, el mercado le está pidiendo otra cosa, ¿no? Pero como digamos, el tipo de cambio se ha convertido históricamente en una herramienta de devaluación, si vos dolarizás, esa herramienta la estás tirando a la basura. Claro. De manera que la productividad, o mejor dicho, la competitividad, va a tener que pasar por otro lado. Entonces, yo personalmente creo que el no tan acuerdo con la dolarización pasa por ahí, no tanto por la existencia o no de un blanqueo de capitales. Queda claro. Martín, Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Sergio? Bien, muy bien, gracias. Mencionabas, Bahía es una isla en este sentido. ¿Los demás empresarios o de otros lugares no creen que sea tan así? ¿No tienen expectativas tan positivas? No he visto indicadores de expectativas industriales en otros lugares, sí de la situación actual. La situación actual, vos has visto que es desastrosa, ¿sí? Y acá parecía que no tanto. Entonces, lo que nos lleva a plantear, esto que yo te digo ficticiamente o metafóricamente una isla, sí, es dónde está el fundamento de esa isla. Y bueno, básicamente uno tiene que pensar que pese a todo y pese a los diferentes tamaños de las empresas, porque obviamente esta crisis le pega a todos, y sobre todo a los más chicos, acá hay tres complejos que, pase lo que pase, siguen funcionando a full, ¿sí? El complejo portuario, el complejo petroquímico y el complejo agroindustrial, que están los tres íntimamente relacionados, por supuesto, y pensá alrededor de eso la cantidad de empresas satélite que les brindan servicios de todo tipo. Ahora, ¿te sorprende este número, Martín? Que el empresariado en gran parte avale las medidas económicas del gobierno, el rumbo económico del gobierno. No me sorprende porque, digamos, el empresario está pensando siempre a mediano o largo plazo, y yo creo que se había agotado, digamos, en la política económica anterior, la tradicional, se había agotado la perspectiva de crecimiento a largo plazo. Claro. ¿Sí? Entonces, esto plantea algo distinto. No sabemos cómo va a salir, pero me parece que por ese lado pasa la cuestión. Es importante lo que decís. No sabemos cómo va a salir, pero abrimos la esperanza. Juguemos a eso. Sí, pero también hay que tener en cuenta que, digamos, la situación no es buena, o sea, hay costos. O sea, todo esto, todas estas perspectivas de
de mejoramiento de expectativas y bla, 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 Sí. todo esto genera costos, como decíamos la vez pasada en la nota anterior. La inflación bajó, sí, no podemos eludir los costos. No, claro, pero deja secuelas, exacto. Martín, claro. una pregunta, porque digo, más allá de lo que mencionás, no sé cuándo fue la encuesta y si tuvo una implicancia la aprobación del RIGI, por ejemplo. La encuesta fue los primeros días del mes de junio, ¿sí? Todavía se estaba en discusión esta cuestión del RIGI, Sí. si no me equivoco. Sí. O cayó justo en el medio, pero digamos, no, me parece que no debe haber influido la política del día a día, sino más bien una mirada más desde el cambio de gobierno hasta ahora. ¿Y tendrá que ver algo la idea de colocar que traiga de que venga, digo, la planta de GNL en la instalación, que puede generar también un panorama muy importante? Bueno, eso siempre es una expectativa importantísima, ¿sí? Que lleguen inversiones a Bahía, por eso tanta preocupación de nuestra institución que hemos mostrado con esta cuestión de lo que sucedió con Punta Colorada y demás. Sí. Pero más allá de la macro, es interesante mirar la micro de cada empresa. En este conjunto de empresas que a nosotros nos sorprende, te repito, en principio nos sorprende el resultado hasta que encontramos la explicación, está muy bien representada no solo la institución, sino la industria bahiense, porque es una muestra muy heterogénea. Es decir, no podés decir, esta encuesta la respondieron solamente los que les va bien, solamente los grandes, ¿sí? Es decir, tenés empresas de todo tipo. Vamos a poner un ejemplo, construcción, que en construcción sabemos que hay firmas que se le ha cortado absolutamente todo lo que es obra pública. Esas empresas están pasando pésimo, Claro. ¿sí? Están dentro de esta muestra, si se compensa con otras que mantienen su nivel de actividad o que lo han incluso incrementado. Martín, te hago la última, y agradeciéndote para cerrar y ir a los títulos. ¿A qué atribuís? ¿Cuáles son las razones de este salto que ha dado el dólar blue, que ha superado la barrera de los 1.400 pesos, y de esta ampliación que ha tenido digamos, el dólar oficial con el blue? Yo creo que es una presión que se ha generado en todos los dólares financieros. El dólar siempre ha sido históricamente una variable de refugio, digamos, ante incertidumbre me dolarizo, ¿sí? Y las empresas lo hacen a través de dólares financieros y las personas o los ahorristas a través del blue, y todo esto me parece que nos está mostrando más incertidumbre que la que había antes en base a declaraciones de esto de la segunda fase. No sabemos cómo se va a implementar. Claro. Y bueno, entonces ante la duda yo me voy a dolarizar. Yo creo que es la reacción más natural que tienen los ahorristas. Martín, gracias por atendernos a esta hora, muy gentil. No, por favor, chicos, hasta Un luego. fuerte abrazo. Chao, gracias, Martín. Allí estaba Chao. Martín Goslino, el economista jefe de la Unión Industrial de Bahía Blanca.